resolver la siguiente ecuación diferencial. Se trata de una ecuación diferencial de tercer orden. Es una ecuación diferencial homogénea, el término independiente cero y de coeficientes constantes. Para este tipo de ecuaciones diferenciales, suponemos que las soluciones van a tener esta forma: y igual a e a la mx. Entonces, reemplazando esta función en la ecuación diferencial, hallando la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, y reemplazando cada una de ellas en la ecuación diferencial, lo que vamos a obtener es y3' m cubo por e a la mx menos 4y2' menos 4y' más 16 multiplicado por y es e a la mx igual a 0. De esta ecuación podemos factorizar a e a la mx. Lo que vamos a obtener es m cubo menos 4m cuadrado menos 4m más 16. Todo multiplicado por e a la mx. Y en esta parte, como e a la mx no va a ser 0 para cualquier valor de x o para cualquier valor de m, este valor nunca va a ser 0. Entonces la única forma en que esta igualdad se haga 0 es que toda esta expresión se iguala a 0. Acá entonces vemos que el resultado es un polinomio respecto a m. Es un polinomio de grado 3 respecto a m. A este polinomio se le denomina un polinomio característico. Y sea cual sea la ecuación diferencial que estemos resolviendo, mientras esta sea una ecuación diferencial homogénea y de coeficientes constantes, a esa ecuación diferencial homogénea y de coeficientes constantes le va a corresponder siempre un polinomio característico. Y también podemos observar que el valor de m elevado al cubo, el grado de m para esta primera expresión coincide con el orden de y3'. El coeficiente es 1, acá también el coeficiente es 1. Menos 4, el coeficiente es el mismo, y2'. Esta es la segunda derivada o la derivada de segundo orden y coincide justamente el orden de la derivada con el grado de esta expresión del polinomio característico, menos 4m. Menos 4, el orden es 1 y el grado también es 1, más 16. Esto podría ser 16 multiplicado por m elevado a la 0. Y acá la derivada es 0. Siempre va a ocurrir eso en las ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes y homogéneas. Ahora, las soluciones de la ecuación diferencial dependen mucho de las raíces de este polinomio característico. Es un polinomio de grado 3 por el teorema fundamental del álgebra. Este polinomio de grado 3 va a tener 3 raíces. Y la solución de la ecuación diferencial va a depender de esas raíces. Si las raíces son todas reales y distintas, es un caso. Si las raíces son reales y se repiten, es otro caso. Y si las raíces son imaginarias o no, o complejos, es otro caso. Obtenemos entonces las raíces para este polinomio característico. Lo que podemos hacer acá es, para obtener las raíces de estos dos términos, podemos factorizar a m cuadrado.
Y de estos otros dos términos podemos factorizar a menos 4. Ahora de lo que resulte de aquí podemos factorizar a m menos 4. Lo que va a resultar es m cuadrado menos 4. Esta es una diferencia de cuadrados. Lo podemos reescribir como m menos 2 multiplicado por m más 2 y es igual a 0. De aquí entonces ya factorizado podemos obtener las raíces. Una raíz va a ser cuando m es igual a 4. Este factor se va a hacer 0. Y lo demás va a ser un número. 0 multiplicado por cualquier número va a ser 0 y la igualdad se va a verificar. Una raíz entonces es 4, otra raíz es positivo 2 y otra raíz es negativo 2. Ahora, también aquí en las raíces podemos observar que todas las raíces son reales y distintas. Este es un caso. Cuando las raíces son reales y distintas, las soluciones de la ecuación diferencial van a tener esta forma. Y igual a mx, ¿no? Y como las raíces son reales todas, y todas son distintas, las soluciones van a ser y1 igual a e a la 4x, y2 e a la 2x, correspondiente con esta raíz, esta solución, y3 e a la menos 2x. Cada una de estas funciones ustedes lo pueden comprobar que son linealmente independientes. Y la solución general de la ecuación diferencial va a ser una combinación de estas tres soluciones que pertenecen al conjunto fundamental. O sea, c sub 1 multiplicado por la primera solución más c sub 2 multiplicado por la segunda solución más c sub 3 multiplicado por la tercera solución. Ya, a ver, entonces, a la agrupación de estas soluciones se le denomina como conjunto fundamental. Y el conjunto fundamental, su número de elementos o el número de soluciones va a coincidir. Fíjense acá, para esta ecuación diferencial existen tres soluciones y justamente coincide con el orden de la ecuación diferencial. Este es de orden 3. Por lo tanto, existen tres soluciones linealmente independientes. Y la solución general es una combinación lineal de esas tres soluciones. Resolver la siguiente ecuación diferencial. Se trata de una ecuación diferencial lineal de cuarto orden, homogénea, de coeficientes constantes. Para este tipo de ecuaciones diferenciales habíamos supuesto que las soluciones van a tener esta forma, y igual a mx, donde m es una constante. Y al reemplazar esta función y sus derivadas en la ecuación diferencial, lo que vamos a obtener es lo que hemos denominado como polinomio característico. Este ya es un polinomio respecto a m, ya no es una ecuación diferencial. El grado de este polinomio va a coincidir con el orden de la ecuación diferencial. Este es una ecuación diferencial de orden 4 y este es un polinomio respecto a m de grado 4. Y podemos construir este polinomio característico de la siguiente forma. El coeficiente de acá, 1, multiplicado por m elevado a la cuarta. Acá es de orden 4. El orden va a coincidir con el grado del polinomio. Menos 6m, orden 3, grado 3, más 12m, orden 2, grado 2, menos 8m, orden 1, grado 1. Una forma rápida de construir el polinomio característico. Siempre va a ocurrir esto en las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes. Y las soluciones de la ecuación diferencial van a depender mucho de las raíces de este polinomio. Es un polinomio de grado 4, entonces va a existir 4 raíces según el teorema fundamental del álgebra. Para obtener esas raíces podemos factorizar en primer lugar a m.
Factorizando a m vamos a obtener m al cubo menos 6m cuadrado más 12m menos 8. De acá entonces podemos obtener una raíz. La primera raíz va a ser igual a 0, correspondiente a ese factor. Lo que podemos realizar luego es intentar factorizar más convenientemente o utilizar Ruffini, también es otra opción. Podemos factorizar entonces asociando estos dos términos, m cubo menos 8, y estos dos términos también podemos asociarlo factorizando menos 6m. Lo que va a quedar es m menos 2. Y este 8 podemos reescribirlo como 2 elevado al cubo. Entonces tenemos acá m al cubo menos 2 al cubo. Un cociente notable. Eso podemos reescribirlo, esta expresión podemos reescribirlo como m menos 2 multiplicado por m cuadrado más 2m más 4. Menos 6m multiplicado por m menos 2. Ahora de estos dos términos tienen un mismo factor que es m menos 2. Podemos factorizar ese factor. M menos 2 multiplicado por m cuadrado más 2m más 4 menos 6m. De acá entonces podemos obtener a otra raíz. Otra raíz va a ser igual a positivo 2, correspondiente a este factor. Luego, de acá podemos obtener a las otras dos raíces. Reescribimos eso entonces como m al cuadrado. 2m menos 6m es menos 4m más 4. Podemos utilizar ahí aspa simple, multiplicados 4, sumados 4. Esas son 2 y 2. De acá entonces obtenemos a las otras dos raíces. La tercera raíz va a ser igual a positivo 2 y la cuarta raíz va a ser positivo 2. Ya tenemos las cuatro raíces del polinomio característico. Una vez identificadas las raíces, tenemos que ver si es que se repiten o no se repiten, si es que son reales o complejas. Para este caso, las raíces son todas reales y tres raíces se repiten. La raíz igual a positivo 2 se repite 3 veces. Para cada raíz entonces le va a corresponder un elemento del conjunto fundamental. Para la primera raíz, para m1 igual a 0, le va a corresponder e elevado a la 0x, ¿no? Como habíamos dicho que las soluciones van a tener esta forma. Para la primera raíz, como es real, le va a corresponder la solución e a la 0x, un primer elemento, o solución de la ecuación diferencial. Para esta otra segunda raíz le va a corresponder este otro elemento del conjunto fundamental, que es también solución, ¿no?, de la ecuación diferencial. E a la 2x, ahora como esta otra raíz se repite, el elemento del conjunto fundamental va a ser x multiplicado por e a la 2x. Con cada vez que se repite, el exponente de x aumenta en un grado. Esta otra raíz se repite. Es la tercera vez que se repite. Entonces, el elemento va a ser e a la 2x multiplicado por x elevado al cuadrado. Cada vez que se repite, el grado de x aumenta en un grado, ¿no? Una forma rápida de recordar también, porque esto tiene su análisis respectivo, de dónde se obtiene. Entonces acá el conjunto fundamental consta de 4 elementos, ¿no? El número de elementos es 4. Y ese número de elementos coincide justamente con el orden de la ecuación diferencial. Siempre va a ser así también. Y la solución general de la ecuación diferencial va a ser una combinación lineal de estas soluciones. Bueno, también hay que señalar, ¿no?, que estas funciones son linealmente independientes. Ustedes lo pueden comprobar mediante el Wronskiano. La solución general de la ecuación diferencial va a ser la combinación lineal de esas cuatro soluciones.
C sub 1 multiplicado por la primera solución. E a la 0x lo podemos escribir como 1, ¿no? E a la 0. E a la 0 es 1. Más C sub 2 multiplicado por E a la 2x, más C sub 3 multiplicado por x por E a la 2x, más C sub 4 por x cuadrado por E a la 2x. Y esa sería la solución general de la ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes de cuarto orden. Y ahí acabaría el problema. Resolver la siguiente ecuación diferencial. Se trata de una ecuación diferencial lineal de cuarto orden, homogénea, con coeficientes constantes. Para este tipo de ecuaciones diferenciales hemos supuesto que las soluciones van a tener esta forma, y igual a e a la mx, donde m es una constante. Entonces, derivando esta función y reemplazando en la ecuación diferencial y simplificando lo mejor posible, lo que vamos a obtener es lo que hemos denominado el polinomio característico. Este es un polinomio respecto a m. El grado de este polinomio va a coincidir con el orden de la ecuación diferencial. Este es de grado 4 y la ecuación diferencial es de orden 4. Y una forma rápida de construir este polinomio característico es reemplazar en vez de y a la constante m. Y esta constante m, su grado va a coincidir con el orden de la derivada. Este es de orden 4, derivada de orden 4, polinomio de grado 4, menos 8 multiplicado por m al primer grado, grado 1, orden 1. Las soluciones de la ecuación diferencial dependen mucho de las raíces de este polinomio característico. Como este es un polinomio de grado 4, va a existir 4 raíces. Obtenemos entonces esas raíces. Lo que podemos realizar es factorizar a m. Vamos a obtener m cubo menos 8. Y este 8 lo podemos escribir como 2 elevado al cubo. Tenemos entonces la resta de m al cubo menos 2 elevado al cubo. Ese es un cociente notable y lo podemos escribir esta parte como m menos 2 multiplicado por m cuadrado más 2m más 4. Ahora de acá podemos obtener a dos raíces. M igual a 0 para este factor, la primera raíz, y m igual a 2 para este otro factor, la segunda raíz. Nos queda por conocer las otras dos raíces. Las otras dos raíces podemos obtenerlo de acá, de este polinomio de grado 2. Se trata de un polinomio de grado 2, podemos aplicar la fórmula, es una opción. Entonces, aplicando la fórmula va a ser menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a multiplicado por c. Todo sobre 2 veces a. Simplificamos un poco esa expresión. Menos 16 más 4 es negativo 12. Lo demás lo mantenemos. Y raíz de menos 12 lo podemos escribir utilizando algunas operaciones como raíz de menos 1 multiplicado por raíz de 12. Y este raíz de menos 1 es el número imaginario i. Y raíz de 12 lo podemos escribir como raíz de 4 multiplicado por raíz de 3. Y raíz de 4 es 2. Raíz de 3 es un irracional y el número imaginario i. Entonces, negativo, bueno, raíz de menos 12 lo podemos reescribir como 2 por raíz de 3 multiplicado por i. De esta manera. Ahora de acá lo que podemos hacer es factorizar a 2 y luego simplificarlo con este. Lo que vamos a obtener es menos 1 más menos raíz de 3 multiplicado por i. De aquí hemos obtenido a las otras dos raíces. Las raíces entonces van a ser la primera raíz igual a 0, la segunda raíz igual a 2, y la tercera raíz igual a menos 1 más raíz de 3i, y la cuarta raíz subconjugada de esta expresión, subconjugada de ese número complejo,
que es menos 1 menos raíz de 3i. Ahora tenemos que identificar cómo son las raíces, cómo es su naturaleza. Acá dos raíces son reales y dos raíces son complejas. Dos raíces son reales y distintas. Y las otras dos raíces son complejas. Dos raíces son complejas. Ya, para cada raíz le va a corresponder una solución del conjunto fundamental. Para la primera raíz, como es una real, la solución va a ser e elevado a la 0x, ¿no? La raíz. La segunda solución del conjunto fundamental va a ser e elevado a la 2x, como también es real y no se repite, va a ser e a la 2x. La tercera raíz, como son números complejos, la parte real va a ir a multiplicar a x en el exponente. E elevado a la, esa es la parte real, menos 1 multiplicado por x. Multiplicado por el coseno de la parte imaginaria, este raíz de 3 va a ir multiplicado acá. Raíz de 3 multiplicado por x. Esta para la primera raíz. Y para la otra raíz le va a corresponder esta otra. La parte real, menos 1, le va a multiplicar a x en el exponente. Multiplicado por el seno de... Y la parte imaginaria va a estar acá. Seno de raíz de 3 multiplicado por x. Una forma rápida de construir esas soluciones del conjunto fundamental, porque esto tiene su análisis del por qué. Y pueden ustedes comprobar lo que todas las funciones van a ser funciones linealmente independientes. Lo pueden comprobar mediante el Wronskiano. Y la solución general de la ecuación diferencial va a ser una combinación lineal de estas soluciones, o sea, c sub 1 multiplicado por la primera solución, que lo podemos reescribir como 1, ¿no? E a la 0 va a ser, e a la 0 es 1, más la segunda solución multiplicado por e a la 2x, más c sub 3 multiplicado por la tercera solución, más c sub 4 multiplicado por e a la menos x por seno de raíz de 3x. Y esa sería la solución general de la ecuación diferencial y ahí acabaría el problema. Resolver la ecuación diferencial sujeto a las condiciones iniciales. La ecuación diferencial entonces es una ecuación de orden 2, homogénea, con coeficientes constantes. Esta ecuación homogénea le va a corresponder un polinomio característico asociado a ella, que va a ser m elevado al cuadrado, que va a coincidir con el orden de esta derivada, menos 6m al primer grado, va a coincidir con el orden, es de orden 1 y este es de grado 1, más 9 multiplicado por m a la 0 puede ser el grado, o sea 0 para este caso, va a coincidir con el orden de esta derivada, y esta es una derivada de orden 0. El polinomio característico entonces es este. Obtenemos las raíces de ese polinomio, podemos utilizar aspa simple en este caso, multiplicados 9 sumados 6, esos son 3 y 3. Dos raíces entonces van a ser positivo 3 y positivo 3. Ambas son raíces reales y se repiten. Por lo tanto, el conjunto fundamental va a ser, para la primera raíz, e elevado a la 3x. Y para la segunda raíz, como se repite, va a ser x multiplicado por e a la 3x.
Y la solución general de la ecuación diferencial va a ser una combinación lineal de estas dos funciones, o sea, c sub 1 multiplicado por e a la 3x más c sub 2 multiplicado por la segunda solución, que es x por e a la 3x. Esa sería la solución general de la ecuación diferencial. Esta ecuación representa una familia de curvas. Si le damos unos valores arbitrarios a estas constantes c sub 1 y c sub 2, por ejemplo, c sub 1 igual a 1 y c sub 2 igual a 1 también, puede ser. Si le damos cualquier valor arbitrario, la ecuación resultante le va a corresponder a la ecuación de una sola curva de toda esa familia de curvas, donde cada curva, al derivarlo y al reemplazarlo en la ecuación diferencial, la va a volver una identidad. Y nosotros queremos hallar a una sola curva que verifique estas condiciones iniciales, que cuando x valga 0, su imagen valga 0, que cuando x valga 0, su derivada sea igual a 2. Esas son dos condiciones que nos van a permitir hallar el valor de estas constantes que tiene que tener esa curva, esa única curva. Y a esa sola curva se le denomina como solución particular. Es solamente una curva de esa familia de curvas de la solución general. Y la forma de hallar esas constantes va a ser con esas condiciones. La primera condición aplicamos que cuando x vale 0, y vale 0. O sea que cuando x vale 0, y vale 0. Reemplazamos eso en la ecuación, en la solución general de la ecuación diferencial para poder hallar las constantes. Lo que vamos a obtener es 0 es igual a c sub 1 multiplicado por e elevado a la 3x, pero x vale 0. Más c sub 2 multiplicado por 0 por e a la 3 por x, pero para x, para esta condición, vale 0. De acá entonces, toda esta expresión va a ser igual a 0. 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Y e a la 0 aquí va a existir, y e a la 0 es 1. 1 multiplicado por c sub 1 es c sub 1, entonces c sub 1 es igual a 0. De esa forma hemos hallado la primera constante. Para hallar a la otra constante, aplicamos la segunda condición. La derivada cuando x valga 0 tiene que ser igual a 1. Cuando x es igual a 0, la derivada tiene que valer 1. Hallamos entonces la primera derivada de esta función. Derivamos aplicando reglas de derivación. Su derivada sería la constante multiplicado por la derivada de e a la 3x, y su derivada es 3 multiplicado por e a la 3x, más la otra constante. De acá es un producto de funciones, aplicamos regla del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y la derivada del segundo es 3 por e a la 3x. Podemos a la derivada un poco reescribirlo, reordenarlo. Lo que podemos realizar ahí es distribuir c sub 2 ahí y ahí. Acá entonces vamos a obtener 3 c sub 1 e a la 3x, c sub 2 e a la 3x. Podemos factorizar e a la 3x de esos dos términos que van a resultar. Lo que vamos a obtener es 3c sub 1 más c sub 2 multiplicado por e a la 3x más 3 multiplicado por c sub 2 multiplicado por x multiplicado por e a la 3x. Esa es la derivada entonces. Aplicamos la condición para hallar a la segunda constante, que la derivada, cuando x valga 0, la derivada vale 1. Reemplazamos entonces, la derivada vale 1.
es igual a 3 veces c sub 1 más c sub 2 por e elevado a la 3 multiplicado por 0. Más 3c sub 2 multiplicado por 0 por e a la 3 por 0. Realizamos ahí operaciones. Todo esto va a ser igual a 0. Y acá e a la 0 va a ser igual a 1. Lo que vamos a obtener es entonces 3c sub 1 más c sub 2 es igual a 1. Pero ya hemos hallado la primera constante, ya hemos hallado a c sub 1 con la primera condición. C sub 1 era igual a 0. Reemplazamos entonces y vamos a obtener que c sub 2 es igual a 1. Y de esa forma hallamos a la otra constante. Reemplazamos entonces c sub 1 y c sub 2 en la solución general. Lo que vamos a obtener es solamente la ecuación de una sola curva. Y esa curva es, reemplazamos entonces c sub 1 es igual a 0 y c sub 2 es igual a 1. Simplificamos esto y lo que vamos a obtener es y igual a x por y a la 3x. Y esa es la ecuación de una sola curva. A esa curva se la denomina solución particular de la ecuación diferencial, porque esta sola curva, al derivarlo y al reemplazarlo en la ecuación diferencial, también la vuelve una identidad. Además que esta curva verifica las condiciones iniciales del problema. O sea que cuando x valga 0, ya va a ser 0, y cuando x valga 0, su derivada va a ser 2. Y ahí acabaría el problema. Resolver la siguiente ecuación diferencial. Se trata de una ecuación diferencial de orden 2, homogénea, con coeficientes constantes. Para este tipo de ecuaciones diferenciales habíamos supuesto que las soluciones van a tener esta forma, e a la mx, donde m es una constante. Entonces, reemplazando esta función y sus derivadas en la ecuación diferencial, vamos a obtener la segunda derivada. Derivamos dos veces esta función. Su derivada es m cuadrado por e a la mx menos 2 veces a la primera derivada. Y su derivada es m por e a la mx más a cuadrado más b cuadrado por la función e a la mx. De acá cada factor contiene, bueno, cada término contiene al factor e a la mx. Podemos factorizar. Lo que vamos a obtener es m cuadrado menos 2am más a cuadrado más b al cuadrado por e a la mx. Y acá la única forma en que se verifique la igualdad es que toda esta expresión sea igual a 0, porque el otro factor e a la mx para cualquier valor de m o para cualquier valor de x nunca va a ser 0, va a ser distinto de 0. Este entonces es un polinomio de grado 2 respecto a m, a esta constante m. A ese polinomio se le denomina polinomio característico. Una forma rápida de construir ese polinomio es acá el coeficiente 1 multiplicado por, reemplazamos en vez de y, m, y el grado de m va a ser igual, este grado va a coincidir con el orden de esta derivada. Esta es una derivada de orden 2, el grado va a ser 2, menos 2, el coeficiente 2a, multiplicado por m al primer grado, y va a coincidir con el orden de esta derivada, más a cuadrado más b al cuadrado, multiplicado por m a la 0 sería todo esto. El grado es 0 y coincide con el orden de la derivada de esta función, es una derivada de orden 0. Este polinomio característico, como es de grado 2, va a existir dos raíces. Y para cada raíz le va a corresponder una solución de esta forma de la ecuación diferencial. Hallamos entonces las raíces. Podemos utilizar la fórmula para polinomios de grado 2. Las raíces entonces van a ser menos b más menos raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4
a multiplicado por c, todo sobre 2 veces a. Realizamos operaciones algebraicas ahí. Menos por menos es más, positivo 2a, más menos raíz cuadrada de menos 2a elevado al cuadrado, podemos reescribirlo como 4a al cuadrado positivo. Y menos 4 podemos distribuir acá y acá. Lo que vamos a obtener es menos 4a cuadrado menos 4b al cuadrado, todo sobre 2. Y acá simplificamos un poco. 4a cuadrado menos 4a cuadrado. En la raíz lo que vamos a obtener es negativo 4b al cuadrado, y eso lo podemos reescribir como raíz de menos 1 multiplicado por raíz de 4b al cuadrado. Y raíz de 4b cuadrado va a ser 2b. Raíz de menos 1 es el número imaginario i. Esta expresión entonces lo podemos escribir como 2 veces b multiplicado por i. De esta forma. Y de acá, en el numerador podemos factorizar a 2 y luego simplificar con este 2. Lo que vamos a obtener es a más menos b multiplicado por i. Las raíces entonces del polinomio característico son la primera raíz, a más b multiplicado por i, donde a y b pertenecen al conjunto de los números reales. Eso está especificado en el enunciado. Y si una raíz es un complejo, su conjugada también va a ser otra raíz. A más bi es la raíz y su conjugada es a menos bi, que también es una raíz del polinomio característico. Y el conjunto fundamental va a ser el siguiente: los elementos. Para el primer elemento o para la primera solución de la ecuación diferencial, como se trata de dos números complejos, la parte real va a estar acá, en el exponente, multiplicado a x, multiplicado por el coseno de la parte imaginaria, coseno de b multiplicado por x. Y la segunda solución correspondiente a esta raíz va a ser y sub 2 igual a la parte real en el exponente, a multiplicado por x, e a la x multiplicado por el seno de la parte imaginaria b, va a ir acá en el argumento del seno, b multiplicado por x. Y esa es la segunda solución de la ecuación diferencial, o el segundo elemento del conjunto fundamental. Ambas son soluciones linealmente independientes, pueden comprobarlo por el Wronskiano, y la solución general de la ecuación diferencial va a ser la combinación lineal de estas dos funciones, o sea, c sub 1 multiplicado por la primera solución más c sub 2 multiplicado por la segunda solución. Y ahí acabaría el problema. Esa sería la solución general de la ecuación diferencial. Una forma de verificar esto es de la manera siguiente. Habíamos dicho que las raíces van a tener, bueno, las soluciones van a tener esta forma, e a la mx, donde m son las raíces del polinomio característico. Para la primera raíz hemos visto que es este número complejo, a más bi. Para la segunda raíz es este otro número complejo. Las soluciones tendrían esta forma, e a la m1x y e a la m2x. La primera solución sería esta y la segunda solución sería esta, donde m1 es a más b multiplicado por i, x, y la segunda es su conjugada. Podemos reescribir esto, distribuyéndolo aquí y acá, de la misma manera la otra solución. E elevado a la ax, distribuyendo, más b multiplicado por x multiplicado por i. Para la otra solución de la misma manera, ax menos b por x por i. Podemos reescribir esto utilizando propiedades de exponentes. E elevado a x multiplicado por e elevado a la b, bx por i.
De la misma manera esta otra, de esta forma. Y luego podemos aplicar esta identidad que se verifica en los números complejos. E elevado a la tita i va a ser igual al coseno de tita de este valor más i veces seno de tita. Y e a la menos tita i va a ser igual a coseno de tita menos i veces seno de tita, donde i es raíz de menos 1, ¿no? El número imaginario. Podemos aplicar esas dos identidades a las soluciones, acá y acá. Entonces, esta parte, e a la bx multiplicado por i, lo podemos reescribir como coseno de bx más i veces seno de bx. Y e a la negativo bx multiplicado por i, utilizando esta otra identidad, podemos reescribirlo como coseno de bx menos i veces seno de bx. Y la solución general de la ecuación diferencial sería una combinación lineal de ambas funciones, o sea, c sub 1 multiplicado por esta primera expresión más c sub 2 multiplicado por esta segunda expresión. O sea, e a la x multiplicado por toda esa expresión, coseno de bx más i seno de bx, más c sub 2, esta expresión. De ambos términos, lo que podemos realizar de acá y de acá, podemos factorizar a e a la ax. Vamos a obtener a c sub 1 multiplicado por toda esa expresión. Ese c sub 1 lo podemos distribuir y podemos reescribirlo como c sub 1 multiplicado por el coseno de bx más i multiplicado por c sub 1 por el seno de bx. Más, de acá quedaría c sub 2 multiplicado por toda esa expresión. Y c sub 2 podemos distribuirlo y reescribirlo como c sub 2 multiplicado por el coseno de bx menos i por c sub 2 por el seno de bx. De acá, coseno de bx podemos factorizar. Y seno de bx también podemos factorizar. Lo que vamos a obtener es e a la x multiplicado por, factorizando este y este, coseno de bx, vamos a obtener c sub 1 más c sub 2. Y factorizando de acá y de acá, y multiplicado por seno de bx, lo que vamos a obtener es c sub 1 menos c sub 2. Todo por seno de bx por i. Ahora sí, a ver, acá c sub 1 más c sub 2 va a ser una constante y c sub 1 menos c sub 2 multiplicado por i también va a ser una constante. Si nombramos a c sub 1 más c sub 2 como c sub 1 barra y a esta otra expresión como c sub 2 barra, ambas son constantes. Luego, si distribuimos c a la ax acá y acá, lo que vamos a obtener es esta expresión. C sub 1, o sea, la constante multiplicado por e a la ax por el coseno de bx más otra constante por e a la x por el seno de bx. Y justamente es lo que hemos obtenido de una manera mucho más rápida. Esta sería una demostración más o menos de dónde viene. Y ahí acabaría el problema. Resolver la siguiente ecuación diferencial. Se trata de una ecuación diferencial de cuarto orden, homogénea, con coeficientes constantes. Para este tipo de ecuaciones diferenciales hemos supuesto que las soluciones van a tener esta forma: y igual a e a la mx. Y reemplazando esta función y sus derivadas en la ecuación diferencial, lo que vamos a obtener es un polinomio. Lo hemos denominado el polinomio característico. Es un polinomio respecto a m, cuyo grado va a coincidir con el orden de la ecuación diferencial. Este es de orden 4 y el polinomio va a ser de grado 4. Este polinomio de grado 4, según el teorema fundamental del álgebra, va a existir 4 raíces. Y para cada raíz le va a corresponder una solución de la ecuación diferencial. Hallamos entonces las raíces. Podemos utilizar cualquier procedimiento. Lo importante es hallar a las raíces. Si utilizamos Ruffini para este caso, los coeficientes son 1,
menos 6, 10, 0 y menos 8. Una raíz entonces va a ser 2. 1 baja, 2 por 1 es 2, menos 6 más 2 es menos 4, 2 por menos 4 es menos 8, 10 menos 8 es positivo 2, 2 por 2 es 4 positivo, 0 más 4 es 4 positivo, 4 por 2 es 8 positivo, menos 8 más 8, 0. Una raíz es entonces 2. Podemos utilizar Ruffini de nuevo. Otra raíz 2, 1 baja, 2 por 1 es 2, menos 4 más 2 es menos 2, menos 2 por 2 es menos 4, 2 menos 4 es negativo 2, 2 por menos 2 es menos 4, 4 menos 4, 0. Otra raíz entonces también es 2. El polinomio entonces de grado 4 lo podemos factorizar como m menos esta raíz multiplicado por m menos esta otra raíz multiplicado por un polinomio de grado 2 cuyos coeficientes van a ser 1, menos 2 y menos 2. De acá podemos obtener a las primeras dos raíces de este factor 2 y de este otro factor 2. Dos raíces van a ser entonces 2. Y las otras dos raíces podemos obtener de este polinomio de grado 2. Se trata de un polinomio de grado 2. Podemos, para hallar las raíces de ese polinomio, podemos aplicar la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4a multiplicado por c. Todo sobre 2 veces a. Realizamos operaciones algebraicas ahí. Acá tendríamos positivo 8, positivo 4. 4 más 8 es 12. Raíz de 12 lo podemos reescribir como raíz de 4 multiplicado por raíz de 3. Y raíz de 4 es 2 multiplicado por raíz de 3. Menos por menos es positivo 2. Todo sobre 2. De acá entonces podemos reescribirlo, ¿no? De esta manera, a raíz de 12 como 2 raíz de 3. Y de acá podemos factorizar en el numerador a 2 y luego lo podemos simplificar con este 2 en el denominador. Lo que vamos a obtener es 1 más raíz de 3. Estos dos raíces entonces son también reales. Las raíces son del polinomio característico. Una primera raíz igual a 2. La segunda raíz m2 igual a 2. La tercera raíz m3 igual a 1 más raíz de 3. Y la cuarta raíz 1 menos raíz de 3. Para cada raíz le va a corresponder una solución de la ecuación diferencial o un elemento del conjunto fundamental. Para la primera raíz le va a corresponder este elemento, e elevado a la 2x. Para la segunda raíz, como se repite, va a ser x multiplicado por e elevado a la 2x, ¿no? Acá en el exponente está la raíz. Y acá, esta tercera raíz es un número real también. Es un número irracional y este también es un número irracional. Ambos son diferentes. Por lo tanto, el tercer elemento del conjunto fundamental va a ser e elevado a la tercera raíz multiplicado por x. Como es un número real, va a ser de esta forma. Y la cuarto elemento va a ser e elevado a la 1 menos raíz de 3 multiplicado por x, ¿no? La cuarta raíz en el exponente. Porque son reales, números reales. Y la solución general de la ecuación diferencial va a ser una combinación lineal de cada una de estas funciones. O sea, c sub 1 multiplicado por la primera función más c sub 2 multiplicado por la segunda función y así sucesivamente. Y ahí acabaría el problema. Una observación que podemos hacer es que cada una de estas funciones, lo pueden verificar ustedes, son linealmente independientes. Todas las funciones son linealmente independientes. Lo pueden verificar mediante el Wronskiano.
resolver la siguiente ecuación diferencial. Se trata de una ecuación diferencial de cuarto orden, homogénea, con coeficientes constantes. Para este tipo de ecuaciones diferenciales hemos supuesto que las soluciones van a tener esta forma: y igual a e a la m por x, donde m es una constante. Entonces, esta función, reemplazando en la ecuación diferencial, reemplazando la función y sus derivadas en la ecuación diferencial, lo que vamos a obtener es un polinomio respecto a esta constante m, cuyo grado va a coincidir con el orden de la ecuación diferencial. Es de orden 4, el polinomio característico va a ser de grado 4. Y una forma rápida de construir el polinomio característico es reemplazando en vez de y a la constante m. Y acá el coeficiente sería 1 multiplicado por m elevado a la cuarta. Este grado va a coincidir con el orden de la derivada. Este es de orden 4 y este es grado 4. Más 8 multiplicado por m elevado al cuadrado. Este grado es de grado 2 y la derivada es de orden 2. Más 16 multiplicado por m a la 0. Acá el exponente es 0. Y acá el orden de la derivada es 0 también, es una derivada de orden 0. Se trata de este polinomio característico, entonces, es un polinomio de cuarto grado. Para cada raíz de este polinomio le va a corresponder una solución de la ecuación diferencial que tenga esta forma, o algo similar. Lo que podemos realizar acá, podemos intentar factorizar lo mejor posible. Es una forma. Lo importante es hallar las raíces de este polinomio característico por cualquier método. Pueden ser métodos analíticos o métodos numéricos. Acá m a la cuarta lo podemos expresar como m al cuadrado elevado al cuadrado. Más los demás copiamos 8m cuadrado más 16 igual a 0. Ahora, acá podemos observar que se trata de una ecuación cuadrática respecto a m al cuadrado. Factorizamos entonces, multiplicados 16, sumados 8. Esos números son 4 y 4. Este polinomio lo podemos factorizar de esta forma, utilizando aspa simple. Después, se trata del mismo factor, por lo tanto ambas van a tener las mismas raíces. Y lo que podemos realizar es m cuadrado más 4, un factor, reescribirlo para hallar las raíces. M al cuadrado, este más 4 lo podemos reescribir como menos 4. Y aquí podemos sacar raíz y elevarlo al cuadrado y no afectamos en nada. Pero raíz de un número negativo es un número imaginario. Y raíz de menos 4 lo podemos reescribir como raíz de menos 1 multiplicado por raíz de 4. Y raíz de menos 1 es el número imaginario y raíz de 4 es 2. Por lo tanto, eso lo podemos reescribir como 2 veces i, esta expresión. Y eso elevado al cuadrado. Acá entonces tenemos la diferencia de dos números. Diferencia de cuadrados. Podemos factorizar como m menos 2 veces i multiplicado por m más 2 veces i. Ahora, m cuadrado más 4 lo podemos reescribir de esta manera. Reemplazamos entonces m menos 2i, m más 2i, correspondiente a este, multiplicado por m menos 2i, por m más 2i, correspondiente al otro factor. Ahora acá podemos identificar a las raíces del polinomio. Una raíz, para este factor, una raíz va a ser positivo 2i. Para esta otra va a ser negativo 2i. Observen acá que este es un número complejo. Su conjugada también es raíz del polinomio característico. Acá la raíz va a ser positivo 2i y para este otro factor negativo 2i. Esas son las raíces entonces del polinomio característico. Para cada una de estas
raíces le va a corresponder una solución de la ecuación diferencial o un elemento del conjunto fundamental. Este es un número complejo incompleto. La parte real vale 0. Entonces, para esta raíz, la parte real irá en el exponente. Acá está e elevado a la 0 multiplicado por x por el coseno, como es un número complejo, coseno de la parte imaginaria 2x irá acá. 2 multiplicado por x. Para esta otra raíz, la parte real también es 0. Entonces será e elevado a la 0x por el seno de la parte imaginaria que es 2, irá acá, 2x. Ahora acá, como esta raíz es compleja y se repite, acá está, se repite. Como se repite, multiplicamos por x elevado a la primera potencia, por e elevado a la parte real es 0, multiplicado por x, por el coseno de la parte imaginaria, que es 2, multiplicado por x. Y para la cuarta raíz, como también se repite, será x multiplicado por e elevado a la parte real de la raíz, que es 0 por x, por el seno de la parte imaginaria, que es 2, y eso multiplicado por x. Ahora acá algunas operaciones podemos realizar. E a la 0x es igual a 1. E a la 0 sería, pero e a la 0 es igual a 1. E a la 0 es igual a 1. E a la 0 es igual a 1. Y e a la 0 también es igual a 1. La primera solución entonces del conjunto fundamental sería coseno de 2x, la otra seno de 2x, la otra x por el coseno de 2x y x por el seno de 2x. Pueden comprobar ustedes mediante el Wronskiano que estas funciones son linealmente independientes. Y la solución general de la ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes será la combinación lineal de estas funciones. C sub 1 multiplicado por la primera solución, más C sub 2 multiplicado por la segunda solución, más C sub 3 multiplicado por la tercera solución, más C sub 4 multiplicado por la cuarta solución. Y esa sería la solución general de la ecuación diferencial y ahí acabaría el problema.